En la pasada emisión de Tercer Milenio, recordamos los detalles de la investigación en torno a la caída del OVNI de San Antonio, Nuevo México, ocurrido el 16 de agosto de 1945, un trascendental caso que se ha ordenado a través del decreto de ley firmado por el presidente Joe Biden el 23 de diciembre del 2022, que se abra como una investigación a nivel oficial. El Roswell antes de Roswell, como también es conocido, es uno de los 3 casos reportados en Nuevo México, Estados Unidos, entre los años de 1945 a 1948, y que reportan la caída de naves extraterrestres en este estado de la Unión Americana. El primero, ocurrido en San Antonio, Nuevo México, el 16 de agosto de 1945. 2 naves en la localidad de Roswell en los primeros días de julio de 1947. Y por último, el ocurrido en la localidad de Aztec, todos con el común denominador de que se accidentaron en las inmediaciones del Laboratorio Nacional de Los Álamos, el lugar donde se desarrollaron y probaron las primeras bombas atómicas de la historia. Es claro con este panorama que el interés de las inteligencias no humanas que se presentaron en esta zona de pruebas obedecía a su preocupación por la inminente incursión de los seres humanos en la era nuclear, que, de no ser controlada, podría llevarnos a nuestra propia destrucción y pondría en peligro el equilibrio del planeta. El periodista Jaime Maussan ha sido el único investigador en el mundo que, tras una intensa investigación que desarrolló durante años, logró concluir que los 3 accidentes de las naves de origen extraterrestre estaban relacionadas directamente con las actividades nucleares del Laboratorio Nacional de Los Álamos. Su trabajo periodístico le permitió encontrar los sitios de la caída de las naves, entrevistarse con testigos directos, así como con familiares y descendientes de quienes observaron las maniobras de recuperación de los objetos por parte de militares, así como de aquellos que tuvieron contacto con los seres que los tripulaban. También pudo establecer que en los 3 accidentes, los objetos se precipitaron a tierra debido a que el ejército utilizó una serie de radares experimentales que interfirieron con los sistemas de navegación de las naves, orillándolas a perder el control. El titular de Tercer Milenio incluso encontró los sitios en Nuevo México donde originalmente se encontraban situados estos radares. En el transcurso de esta investigación, realizada por el periodista Jaime Maussan, se tuvo oportunidad de reconocer una evidencia extraordinaria que confirmó la presencia de una nave no humana en la primera detonación de una bomba atómica de la historia. El investigador de origen italiano Pier Giorgio Caria, en una secuencia fotográfica, encontró la presencia de un objeto en forma de disco que se encontraba posado en tierra, a tan solo unos kilómetros de la gran explosión ocurrida la mañana del 16 de julio de 1945 en el desierto de White Sands, Nuevo México. Al analizar con mejor detalle esta fotografía, podemos observar que la nave se posó en la superficie muy cerca de la burbuja generada por la detonación. La fotografía fue obtenida con una de las 10 cámaras Rapatronic que se situaron alrededor de la explosión. Esta fotografía fue lograda con la cámara frontal con un tiempo de exposición de 10 nanosegundos. Esto quiere decir que se obtuvo en milisegundos. En la toma original, lo que estamos observando es la gran onda expansiva registrada tan solo 1 milisegundo después de la detonación. La singularidad de esta imagen es que se trata de material oficial que fue obtenido por el fotógrafo profesional Harold Papa Flash Egerton, pionero del desarrollo de cámaras e imágenes en slow motion, es decir, la técnica de cámara lenta que permite captar lo que el ojo humano no puede registrar a simple vista. Harold Egerton fue contratado y condecorado por el ejército de los Estados Unidos, quienes le asignaron la tarea de fotografiar las primeras detonaciones de bombas atómicas a una distancia de 11 kilómetros, lo que permite establecer que esta nave se encontraba a muy corta distancia de esta explosión descomunal. La imagen fue comparada con una de las naves que logró fotografiar el señor George Adamski en el año de 1952, quien aseguraba tener contacto con visitantes de otros mundos. Las similitudes son extraordinarias y confirman la presencia de un tipo de tecnología avanzada desconocida en los sitios de prueba. Un mes más tarde de esta detonación, el 16 de agosto de 1945, se registró la caída de una nave en la zona de San Antonio, un hecho que permaneció en silencio y que hoy es motivo de interés para las más altas esferas políticas y militares de los Estados Unidos, que han ordenado que se abra el caso para su investigación.
Dos niños, Reme Baca y José Padilla, se convirtieron en testigos de este evento extraordinario y en exclusiva para el periodista Jaime Maussan, narraron detalladamente lo que vivieron esa mañana y en días posteriores, siendo uno de los aspectos más sobresalientes de su experiencia la que les permitió acceder al interior de la nave, de la cual extrajeron una insólita pieza de metal que conservaron durante décadas y que en análisis de laboratorio contemporáneos permitieron descubrir propiedades extraordinarias. Siga con nosotros, que ya volvemos con la historia e investigación científica realizada en torno a la pieza de metal de origen extraterrestre del OVNI de San Antonio. Uno de los aspectos más sobresalientes de la caída de la nave de origen extraterrestre en la zona de San Antonio es que ésta cuenta con evidencias físicas y con el testimonio de dos testigos, José Padilla y Reme Baca, quienes narraron en exclusiva para el periodista Jaime Maussan cómo fue que precisamente en el último día, el 28 de agosto, tuvieron oportunidad de internarse en la nave que se encontraba ya en una plataforma de camión de carga, y de la cual lograron extraer una singular pieza que estaba adherida a algo que fue descrito como un panel central. Reme Baca, poco antes de fallecer el 12 de junio del año 2013, recordó en la entrevista concedida al periodista Jaime Maussan los detalles de los análisis realizados en el Reino Unido a la misteriosa pieza, la cual reveló propiedades extraordinarias, ya que la aleación de elementos hallada era totalmente desconocida en el año de 1945. Y lo que dijeron ellos, que parece que son tubes de carbon. Comenzamos a aprender a ver qué es lo que hacen los carbon tubes. La razón que esto está fría todo el tiempo es porque transfiera la calor de uno al otro y se sale. Por eso es que está fría. No la puedes calentar. O sea, encontraron nanotubos de carbono. Esa era una de las cosas. La otra cosa que encontraron, y no sabían qué es lo que era de esos, era este. Ahora están viendo adentro de esta parte, en el interior. ¿Y qué es esto? Los scientists dijeron que se parecen como insects, se parecen como centipedes, y todo eso. Por eso nosotros no sabíamos. Como señalamos en nuestra emisión anterior, el señor Reme Baca falleció al poco tiempo después de conceder amablemente esta entrevista. Antes de su deceso, envió la pieza a su amigo de la infancia, José Padilla, quien compartió un pequeño extracto del material para ser analizado en México. I'm going to cut this little piece off of here and give it to you so that you can have it test. A piece that I wanted to keep as a souvenir to let the people know, that I found something that doesn't belong to us. It's not from this world. But there's a lot of people that think that I lie. Even my older sister thought that it was a lie, that it was impossible that I took this thing out of there. That's when I drove all the way to California to the hospital where she was, and I asked her if she was there. And she says, no, well, I was. I experienced it, not her. And that was it. Esta invaluable muestra fue analizada en los laboratorios Raiza, quienes aplicaron pruebas de fluorescencia y radiografías digitales para entender la composición química y su estructura interna. Los hallazgos fueron sorprendentes y coincidió con las pruebas realizadas en el Reino Unido. Se encontró que la pieza estaba integrada por 88.71% de aluminio, 6.97% de silicio, 0.82% de hierro, 0.18% de manganeso, 0.19% de níquel, 0.63% de zinc y 0.04% de estaño, confirmando un tipo de aleación que no había sido desarrollada en el año de 1945.
En las radiografías digitales se determinó que este material exponía una gran porosidad, lo cual es inusual en los metales conocidos de estas características. Llamó la atención que esta pieza se mantiene fría a pesar de que se le aplique calor. Asimismo, el laboratorio Centro Educacional Analítica, en su informe, mostró que este se trataba desconcertantemente de un material que en un 15% era de origen desconocido, y se le hallaron propiedades similares al duraluminio, que es una aleación ligera de aluminio con magnesio, cobre y manganeso, que es tan duro como el acero y tiene gran resistencia mecánica. Sin duda, propiedades extraordinarias que ponen de relieve que esta pieza es única en su tipo. El 15% de origen desconocido establecido en las conclusiones del laboratorio plantean grandes incógnitas. La química María de Lourdes Aburto, quien lamentablemente falleció, comentó al periodista Jaime Maussan sus observaciones en torno al análisis que ella misma encabezó de esta sorprendente pieza de presunto origen extraterrestre. ¿Cuáles son sus comentarios sobre esta investigación, sobre este análisis? Bueno, es un análisis que requiere no solamente la parte de la química, sino también muchos otros aspectos que, bueno, yo no podría llevar a cabo si no tuviera como una colaboración de profesionales de diferentes áreas que me apoyo en ellos y ellos se apoyan en mí para este tipo de estudios y que pues sí requiere de diferentes áreas de trabajo. Entonces, el hecho de estar trabajando con una pieza de este tipo es muy interesante, es de los casos más interesantes con los que yo me he topado, porque es algo que yo nunca había visto y de hecho que yo no sabía que existía. ¿Le interesa continuar esta investigación? Por supuesto que sí, me interesa y mucho y es de las cosas más interesantes que me gustaría seguir trabajando con ella hasta encontrar la función final de cada uno de estos elementos, porque cada uno de los elementos que contiene la aleación tiene una función. Si, por ejemplo, el zinc tiene la función de evitar la corrosión. El aluminio es un metal que se oxida muy fácilmente y el hecho de combinarlo con magnesio y manganeso tiene la función de darle mayor resistencia a la oxidación. El fierro, por ejemplo, le da dureza porque el aluminio es muy maleable, muy fácilmente se rompe. Entonces el fierro le confiere una resistencia mecánica, pero no existe ninguna función de este tipo que pudiera desarrollar el carbón, por ejemplo, o un material orgánico dentro del metal. Entonces, eso se me hace sumamente importante e interesante. Durante la realización del Simposio Anual Internacional del Fenómeno OVNI de la ciudad de Loveland, Nevada, del mes de noviembre del año 2021, el periodista Jaime Maussan tuvo la oportunidad de entrevistar al legendario investigador de origen francés Jacques Vallée, quien presentó el libro Trinity, The Best Kept Secret, Trinidad, el secreto mejor guardado, que escribió en coautoría con la investigadora italiana Paola Harris y en donde describe los detalles de su investigación que permiten confirmar que la caída del OVNI de San Antonio en 1945 es un hecho real. En este encuentro, el señor Vallée destacó la importancia de los hechos narrados por los testigos Reme Vaca y José Padilla, quienes en aquel momento de la historia eran unos niños. Los niños cuentan una historia que es muy creíble porque estuvieron ahí durante toda la recuperación de la nave por el ejército. Llevaron un camión de 18 ruedas para cargar la nave. Fueron testigos de todo eso. Los niños se escondieron entre los arbustos, conocían el territorio. Sabemos eso, está registrado. El niño de 9 años veía por binoculares la recuperación de esta nave que aterrizó en las tierras de su familia y podían describir el interior. Tenemos una muy buena descripción de los interiores. Sabemos que el piso era plano, sabemos que el objeto era del tamaño de 2 camiones, como el F-150. Es como si fueran 2 de estos camiones, uno encima del otro, y el aguacate era de ese tamaño. Jacques Vallée compartió con el periodista Jaime Maussan información relevante del caso, en donde asegura que, en buena medida, la información del OVNI de San Antonio también estaría en manos de quienes regulan el uso de la energía atómica en territorio norteamericano. Cuando hablo con personas de la Fuerza Aérea,
o cuando hablo con personas que son parte del estudio que debería revelarse y darse a conocer al mundo, me dicen que jamás han escuchado de este caso y toda esta gente tiene acceso a información clasificada, porque toda esta información clasificada está en posesión de la gente que maneja la energía atómica. El legendario investigador compartió con el periodista Jaime Maussan cómo es que la publicación de su libro relacionado con el incidente de San Antonio ha tenido importantes repercusiones en Japón, el lugar donde fueron detonadas 2 bombas nucleares a nivel apocalíptico al final de la Segunda Guerra Mundial. Actualmente hay gente leyendo nuestro libro en Japón, editores que están descubriendo esa parte en la historia que afectó a Japón, en cómo fue que esta decisión se dio y cómo fue que se involucró un ovni justo después del uso de la bomba atómica, que llegó como se podría decir que como una advertencia, como si nos dijeran felicidades por descubrir el secreto del átomo. Ahora, ¿qué es lo que harán con él? ¿O cómo lo van a usar? Y recuerden, los militares han ajustado la bomba en los Estados Unidos, pero también en Rusia, en China, en Gran Bretaña, en Francia, y ninguno de esos países la ha usado. ¿Estuvieron fuertemente tentados a usarla? Estoy seguro, en algunos de sus conflictos desde la Segunda Guerra Mundial. Ha habido guerras que se pudieron detener solo con arrojar la bomba. Sin embargo, no fue usada. ¿Por qué? Hoy se ha ordenado a través de un decreto de ley firmado por el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, que el caso del ovni de San Antonio sea investigado por el Pentágono a nivel oficial. El periodista Jaime Maussan fue el único investigador en todo el mundo que, en base a una profunda indagatoria en torno a este hecho, logró establecer que este caso es completamente real. Tercer Milenio anuncia que pone a disposición de las instancias oficiales norteamericanas que han sido asignadas para esta investigación, que pone todos los elementos recabados para llegar al fondo trascendental de este caso, que sin duda revelará un solo hecho, y este es que no estamos solos.